Bienvenidos a Confesiones de una hija oveja, donde estamos estudiando nuestra serie Preguntas al corazón de una oveja. Solemos cuidar escrupulosamente lo que sale por nuestra boca, olvidando que Dios habita en ese taller silencioso donde tejemos cada juicio, cada sospecha y cada temor. Estamos hablando de nuestro corazón. Hoy la pregunta que nuestro pastor nos hace está enmarcada en el relato del capítulo 9 del Evangelio según Mateo. Nos sitúa ante una escena de profunda tensión y revelación. Un grupo de personas se abre paso con determinación, cargando sobre una camilla a un hombre paralítico que busca desesperadamente un milagro en su vida. Al ver la fe de quienes lo transporta, Jesús se detiene y pronuncia unas palabras que sacuden a los religiosos que estaban en ese momento. «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y en ese mismo espacio, observando desde la distancia prudente de la ortodoxia, estaban los escribas. Son los expertos en la ley, los hombres que memorizan las escrituras y velan por la pureza doctrinal. Sin embargo, en ese instante, ninguno de ellos abre los labios. No hay un debate público ni una confrontación verbal. Permanecen en completo silencio. Pero la Escritura registra lo que ocurre en su interior. Dice que Jesús leía sus pensamientos, y la Biblia nos dice que algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Ellos confían en el anonimato de su mundo privado. Asumen que mientras mantengan una fachada exterior respetuosa y sus palabras no traicionan su desacuerdo, sus mentes siguen siendo un territorio invisible e impenetrable. Sin embargo, la presencia de Jesús trasciende los límites de la carne y penetra en las profundidades del alma, conociendo exactamente el flujo de sus razonamientos oscuros. Jesús se gira hacia ellos y plantea la pregunta de hoy, una pregunta que desarma toda pretensión de ocultamiento. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¡Wow! Esta intervención de Jesús expone una verdadera, incómoda y transformadora pregunta sobre nuestra condición humana. Para Dios no existen los pensamientos privados. A veces es duro de pensar. Cuando yo era niña y mis padres me explicaron este concepto, tenía muchísimo temor de que mi Dios estuviera vigilando cada pensamiento. Pero no se debía a que Dios estaba pendiente, sino de que mis pensamientos eran malos y sabía que Dios no podía estar delante de algo que era malo. Y a menudo estructuramos nuestra vida espiritual bajo la ilusión de que la moralidad se reduce a lo visible. Nos esforzamos por corregir nuestras acciones, por cumplir con las formas correctas, por saludar con educación y por proyectar una imagen de rectitud que cumpla con las expectativas del entorno. Pero la pregunta de Mateo 9:4 nos arranca de esa falsa seguridad. Jesús no dialoga con las palabras que no se pronunciaron. Dialoga con la intención cultivada en el secreto del corazón de esos escribas. Era una pregunta que desafiaba la raíz de la incredulidad en ellos. Los escribas pensaban mal porque medían la obra de Dios a través de filtro de su propia rigidez y sus esquemas doctrinales preconcebidos. Su crítica silenciosa no era un simple desacuerdo intelectual, sino el reflejo de un corazón endurecido que prefería proteger sus estructuras antes de reconocer la gracia soberana manifestada delante de ellos. El espejo de su propia mente quedó expuesto. Cuando nos detenemos a examinar nuestros propios caminos, descubrimos que nuestro chat interno, ese que tenemos en nuestra mente, a menudo alberga juicios lapidarios, desconfianza hacia los propósitos de Dios en medio de las pruebas y muchas sospechas hacia el prójimo. Pero lo peor de todo no es tener esas ideas en nuestra mente,
es que creemos que estas actitudes son inofensivas por el simple hecho de no materializarse en actos violentos o palabras hirientes. Solamente lo pensamos. Sin embargo, la teología bíblica nos enseña que la fuente de la vida brota de nuestro interior. Sentir que Dios escudriña los rincones más ocultos de nuestra mente puede generar en un primer momento, como me pasaba a mí de niña, una sensación de vértigo y vulnerabilidad. ¿Quién desearía que sus pensamientos más egoístas, temerosos o críticos quedaran totalmente expuestos ante la santidad absoluta de Dios? Sin embargo, el propósito de la pregunta de Jesús en ese contexto no era aplastar a esas personas bajo el peso de la culpa o la vergüenza, sino exponer la raíz de la dolencia para poder sanarla. Al igual que el paralítico de la camilla, nosotros no solo necesitamos una restauración física o conductual, necesitamos que la autoridad de Cristo alcance los cimientos de nuestro ser interior, de nuestro corazón, de aquel corazón que a veces pensamos que es impenetrable. Cuando aprendemos a llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, y cuando digo cada, es todo, dejamos de cargar con el peso agotador de fingir una perfección superficial. Entendemos que la pureza que Dios busca no es el resultado de un blindaje humano, sino de un corazón que ha dejado que Dios penetre profundamente para que sane, perdone y que permita que la luz de su gracia reconfigure sus razonamientos. Amada oveja, en este trayecto de fe, donde tantas veces intentamos cuidar la apariencia ante el mundo, el Señor te invita hoy a detenerte en el umbral de tu propio interior, de tu corazón. Deja de invertir tus energías en mantener una fachada impecable, mientras en el taller secreto de tu mente se consuman juicios, temores o dudas que te alejan de su paz. No hay pensamiento que le sea ajeno a aquel que ya conoce todo de ti, y aún así te extiende su gracia inagotable. Cuando la sospecha o el desaliento intenten secuestrar tus días, permite que la pregunta de Jesús resuene otra vez en tu interior. ¿Por qué piensas mal en tu corazón? Rinde tus pensamientos al orden de Él. Permite que su mirada amorosa limpie tus filtros y descansa en la certeza de que su redención abarca tanto tus actos como lo más recóndito de tus pensamientos. Y déjame orar contigo. En este momento, Señor, tú conoces los hilos ocultos de mi mente y aquellos razonamientos que a veces me apartan de tu verdad. Hoy te entrego mi mundo interior, ese que solamente tú conoces. Tú conoces mis intenciones, mis pensamientos, lo que yo maquino en lo interior de mi ser. Saca de mí el juicio, aleja la desconfianza y el temor, y renueva mis pensamientos. Hoy quiero llevar cautivo los pensamientos a la obediencia tuya, para que reflejen tu luz, tu gracia y tu amor. Que así sea, que no me dé miedo más, que tus ojos miren mi corazón y mis pensamientos, porque aunque haya mal, aunque haya pensamientos que no me agradan, tú puedes transformarlos en algo bueno. Así lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Deseo, amada hija oveja, que camines esta semana con la libertad de saber que tu vida entera está sostenida por aquel que conoce todo de nosotros y no se asusta ni te abandona. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos el próximo día, donde nuestro buen pastor nos preguntará algo más que seguramente discernirá nuestro corazón para hacerlo cada vez más como el suyo. Esto es Confesiones de una hija oveja, tu redil, tu voz, tu refugio.